Bueno chicos, buenos días. Les voy a mostrar cómo empezar con este ejercicio. Voy a plantear las ecuaciones, pero ustedes hacen las operaciones matemáticas como tales, ¿cierto? Entonces tenemos un bloque con una masa de 0,50 kilogramos, viaja con una rapidez de 2 metros por segundo. Esta rapidez es sinónimo de velocidad, ¿sí? La velocidad es una magnitud vectorial, es decir, que me da una dirección y, y un valor numérico, digámoslo así. Y la rapidez solo me da el valor, ¿listo? Entonces la rapidez es, digamos, sinónimo de velocidad. En la dirección de las x positivas, sobre una superficie plana sin fricción, ¿listo? Al pasar por el origen, el bloque experimenta durante 1,5 segundos una fuerza constante de 3 newtons, que forma un ángulo de 60 grados con respecto al eje x. ¿Qué velocidad tiene el bloque al término de este lapso? Entonces me están pidiendo calcular la velocidad. Entonces, nosotros siempre lo primero que vamos a hacer es mirar qué valores tenemos. Entonces, tenemos la masa, ¿cierto? 0,5 a 0,50 kilogramos es lo mismo. Tenemos la velocidad, esta velocidad es en x, en las x positiva la velocidad inicial. Tenemos un tiempo, tenemos la fuerza, tenemos el ángulo y nos piden calcular la velocidad. Entonces, nosotros hacemos el diagrama de fuerzas. Entonces, tenemos, es algo así, ¿cierto? Tenemos la magnitud, la fuerza de la magnitud que son los 30 newtons, y esto siempre se va a descomponer en la fuerza en y la fuerza en x. Siempre un vector se descompone tanto en y como en x, sea fuerza, sea aceleración, sea velocidad. ¿Listo? Si tengo un vector así, se descompone en y en x. En cualquiera de los cuatro eh, cuadrantes puede estar el vector. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que analizar? Lo primero que tenemos que determinar es cuál es la fuerza en y cuál es la fuerza en x. ¿Sí? Tengo que descomponer esas dos fuerzas. Entonces, vamos a calcular las magnitudes de las fuerzas en cada componente, o sea, en el eje x y en el eje y. Entonces, en el eje x es la fuerza en x va a ser igual a la fuerza, o sea, la fuerza que tengo acá por el coseno del ángulo, el ángulo que me forme. ¿Sí? En x, siempre cuando tengo vectores en x, vamos a manejar cosenos. A veces cambia, pero pues ya veremos más adelante en qué momentos cambia. ¿Listo? O en las ecuaciones de plano inclinado a veces cambia esta identidad. Entonces, fuerza va a ser, fuerza en X, 30 newtons por el coseno del ángulo, por este ángulo que me está dando acá, 60 grados. ¿Listo? Entonces, multiplico eso y me da el valor 1. Ustedes van a hacer la operación. ¿Cuánto les da eso? Luego, ahora voy a calcular el componente de la fuerza en Y. ¿Cierto? ¿Cuál es el componente de la fuerza en Y? Ya no es coseno, sino con seno. Entonces, fuerza en Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Entonces, nuevamente, fuerza 30 newtons por el seno del ángulo que es 60 grados, y ahí me va a dar un valor, que va a ser el valor 2. Nuevamente, ustedes lo van a determinar cuánto es, ya con los datos que tienen acá. Ahora ya calculé la ¿qué? La fuerza de cada componente tanto en X como en Y. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a calcular la aceleración. ¿Listo? ¿Por qué vamos a calcular la aceleración? Ya lo último lo vamos a ver. ¿Por qué la vamos a calcular? Entonces vamos a calcular la aceleración. La aceleración se calcula mediante la segunda ley de Newton, que en pocas palabras es fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, ¿sí? La de movimiento, fuerza en X es igual a masa por aceleración en X, puede ser fuerza en Y es igual a masa por aceleración en Y, o si estamos hablando de Y en tres dimensiones, fuerza en Z es igual a masa por aceleración en Z. O a veces simplemente utilizo fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Listo? En este caso tenemos que usar tanto X como Y. Entonces, vamos a despejar la aceleración, ¿cierto? La masa está multiplicando, pasa a dividir, como en este caso, ¿cierto? Entonces, aceleración en X va a quedar la fuerza en X sobre la masa, ¿cierto? ¿Cuál es la fuerza en X? Pues este valor que me dio acá, en valor 1, va a ser valor 1. La masa me la dan acá, 0,5 kilogramos. Y hacemos esa división. Y ahí me queda el valor de la aceleración X, que va a ser mi valor 3. Entonces, ahora harán la operación de cuánto les dará. Vamos a hacer ahora fuerza en Y, lo mismo. Fuerza en Y es igual a masa por aceleración en Y. Sí, las ecuaciones es lo mismo, simplemente cambias el eje.
Entonces, aceleración en Y, nuevamente la masa está multiplicando, pasa a dividir, me queda que aceleración en Y es igual a la fuerza en Y sobre la masa, es decir, al valor 2 sobre la masa. Entonces, valor 2 sobre la masa para aceleración, perdón, aquí está aceleración en Y, aquí es aceleración en Y, ¿listo? Y nuevamente, entonces, la aceleración en Y va a ser el valor 4, ¿listo? Ahí tengo el valor 4. Ya hallé las componentes de la fuerza. ¿Para qué hallé los componentes de la fuerza? Para poder aplicar la segunda ley de Newton y poder hallar la aceleración. ¿Para qué hallo la aceleración? Esto es un movimiento acelerado, ¿cierto? Me pide una velocidad, se está aplicando una fuerza. Siempre que se aplica una fuerza, el cuerpo se va a acelerar. Y al acelerarse, va a haber un movimiento uniforme acelerado. Puede ser uniforme o no puede ser uniforme. En este caso vamos a suponer que si es uniforme, que hay una aceleración constante. ¿Listo? Porque no varía la aceleración, siempre va a ser el mismo valor. Entonces, al tener la aceleración, puedo calcular la velocidad para un movimiento acelerado. Que vamos a ver en este caso. Entonces, se determina la velocidad en cada componente. ¿Listo? ¿Por qué tengo que calcular la velocidad en cada componente? Para poder aplicar la velocidad final, ¿cierto? Y la velocidad de cada componente porque hallamos aceleración en X y hallamos aceleración en Y. Entonces, la velocidad en X, velocidad inicial en X, más la aceleración en X, que fue la que calculamos en el valor 3 por el tiempo. La velocidad en X, inicial en X, es la que nos están dando, que es 2 metros por segundo. Entonces reemplazamos. Velocidad en X es igual a los 2 metros por segundo, el valor 3, o sea la aceleración en X, por el tiempo. Y ahí resolvemos. Tengan en cuenta que cuando van a resolver esto, primero realizan esta multiplicación, el valor 3 por 1,5, ¿cierto? Cuando realicen esta multiplicación, ahí sí le suman el 2, jerarquía de operaciones matemáticas. En este caso, primero la multiplicación y después la suma. Y finalmente les va a dar el valor 5. Ahora vamos a hallar la velocidad en Y. Es velocidad en Y. ¿Listo? Velocidad en Y. Lo mismo, velocidad inicial en Y más aceleración en Y, lo que calculamos por el tiempo. Pero la velocidad en Y, ¿qué es? No hay velocidad en Y. Entonces, la velocidad en Y, en este caso, va a ser 0 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, la velocidad en Y, la velocidad inicial en Y va a ser 0 por el valor 4, o sea, la aceleración en Y, por el tiempo. Nuevamente, primero resuelven esta multiplicación, el valor 4 por 1,5, y pues le suman 0, pues les va a dar el mismo valor. Entonces, van a dar la velocidad en Y, va a ser el valor 6. ¿Listo? Como ya tengo mis velocidades en cada componente, ahora sí voy a hallar la magnitud de la velocidad. ¿Sí? Que ya es lo último, que es lo que me están pidiendo, cuál es la velocidad final. Aquí ya en este tiempo, entonces la magnitud de la velocidad simplemente va a ser la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Entonces reemplaza. Velocidad 5, o sea, velocidad en X, valor 5, ¿cierto? Al cuadrado más velocidad en Y, o sea, valor 6 al cuadrado. Hágalo paso por paso. Primero, el valor 5 al cuadrado más el valor 6 al cuadrado. Es decir, valor 5 al cuadrado me va a dar otro valor 6 al cuadrado me va a dar otro valor, ¿cierto? Como ya los elevé al cuadrado, ahora los puedo sumar. Los suman normal. Al sumarlos, pues me da otro valor. Pueden coger mínimo dos decimales, ¿cierto? 2 decimales después de la coma. Entonces ya al final les da el valor 9. Y a este valor final, al valor 9, le van a sacar la raíz cuadrada. Y ahí se les va a dar el valor final, es decir, que les va a calcular la velocidad que lleva el cuerpo al transcurrir 1,5 segundos. ¿Listo? Y esto es todo lo que toca hacer. Ahí aplicamos descomposición de vectores, aplicación de la segunda ley de Newton, aplicamos las ecuaciones de la cinemática. ¿Ven? ¿Ven? Es importante todo lo que hemos aprendido hasta el momento y poderlo aplicar acá. Cualquier duda o inquietud, pues me la hacen saber. ¿Vale?